Hola, bienvenidos a un nuevo video de Kinva. En esta ocasión les vamos a hablar del bloque 8 de los textos expositivos. El primer tema es las funciones del lenguaje en textos expositivos. Las funciones del lenguaje se refieren a los distintos usos de la lengua que hace un hablante. Quiere decir que la manera en que una persona usa el lenguaje es una situación particular. Los textos expositivos tienen la intención comunicativa de exponer información y conocimientos sobre un tema con la mayor claridad posible. Algunos de estos son la función referencial. Esta se relaciona con el contexto de la comunicación, pues se emplea para construir mensajes sobre la realidad. La segunda es la función apelativa. Se relaciona con el receptor, pues se usa para convencerlo. Se emplea para dar órdenes, hacer propuestas o preguntas. La función metalingüística. Esta se relaciona con el código, pues se emplea para reflexionar sobre el mismo. El uso simultáneo de estas funciones permite que un texto expositivo tenga los recursos necesarios para conseguir su objetivo. Ahora les voy a hablar sobre las características externas. Los textos expositivos tienen ciertas características que lo definen y que nos permiten reconocerlos de los demás. Algunas de ellas son externas, pues se refieren a los elementos no lingüísticos del texto, es decir, aquellos que se relacionan con el contexto o con la estructura general. A continuación revisaremos estas características. La intención comunicativa y audiencia. Todos los textos expositivos tienen la intención de informar y transmitir información sobre un tema. Sin embargo, el público que se dirige también determina algunos de sus rasgos y nos permite clasificarlos en dos grandes grupos. Los divulgativos son aquellos que se dirigen al público en general y que tratan temas de interés. Emplean un lenguaje sencillo y una estructura muy clara para que su comprensión sea sencilla. Los especializados. Estos textos se dirigen a un público que conoce profundamente el tema que se trata. Por ejemplo, los artículos de una revista científica o una tesis. Ahora hablaremos de la estructura. Los textos expositivos adoptan una estructura estable que permite su comprensión. Esta estructura suele estar conformada por los siguientes tres elementos, que aparecen siempre en el mismo orden. La introducción es la parte inicial del texto. En ella se presenta el tema que se desarrollará. También se explica cuál es el interés que tiene el tema para el autor y se justifica su presentación. En los textos divulgativos se pueden emplear anécdotas, reflexiones, citas o comentarios que despierten el interés en el tema. El desarrollo es la parte central del texto que presenta toda la información que el autor ha recabado respecto al tema. Es el elemento más extenso y por lo tanto debe seguir un orden claro. La conclusión. En la parte final del texto se hace un resumen o una recapitulación de lo que se ha dicho. En los textos divulgativos se puede invitar a los lectores a seguir indagando sobre los asuntos expuestos o explorar otros aspectos. Formato. El formato es la distribución que tiene el texto sobre la página o páginas en que se publica. En el caso de los textos expositivos, el formato es variable, ya que depende del medio por el cual se da a conocer. Referencias. Al escribir un texto expositivo, es fundamental consultar fuentes de información diversas y dejar constancia de los orígenes de los datos e ideas que expondremos. Al final del texto, después de las conclusiones, se debe añadir entonces una lista de las referencias, es decir, de las fuentes consultadas. La suma de estas características externas nos permiten reconocer con facilidad un texto expositivo y también nos prepara para escribir uno.
Características internas. Son aquellas las que se relacionan con el uso de la lengua, es decir, con el lenguaje y los recursos lingüísticos que se emplean para transmitir un mensaje. Lenguaje. El lenguaje de un texto expositivo debe ser escueto, dominado por verbos y sustantivos, lo que permite presentar muchas informaciones con rapidez y eficacia. En general, podemos afirmar que el lenguaje de los textos expositivos es preciso y comprensible, suele ser formal y obedecer a las reglas de corrección lingüística. El vocabulario. Entre los textos divulgativos y los especializados, el vocabulario es diferente, pues se dirigen a distintas audiencias. Otro rasgo frecuente del vocabulario y los textos expositivos es el uso de neologismos. Estos son vocablos que se crean debido a una necesidad de los hablantes. Prototipos de redacción. Un prototipo de redacción consiste en un conjunto de estrategias lingüísticas que se emplean para producir un texto con cierta intención. Descripción. Este prototipo o modo discursivo se emplea para mostrar al receptor cómo vemos o imaginamos un objeto, personaje o lugar. Exposición. Como su nombre lo indica, es el prototipo que predomina en los textos expositivos. Argumentación. Este prototipo se emplea cuando se pretende convencer al lector de alguna idea que el autor tiene. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una linda semana. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like y suscribirte. Esperamos que la